Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Placer estar otra vez de nuevo con ustedes. Buenas noches aquí en California y allá en Colombia, donde estén o donde nos escuchen. Bienvenidos a todos, qué bueno que ya están acá. Gracias a Dios, pues es un día ya para terminar este martes. Gracias a Dios que todo está bien. Espero que todos ustedes también estén bien, sus familias, y cada uno haya hecho las cosas que tenían que hacer y les hayan salido bien, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de nuevo otra vez de estar aquí presentes, haciendo esta transmisión, y pedimos al Señor también que sea Él el que nos guíe, el que nos lleve, que nos enseñe una vez más lo que Él tiene para hoy. De pronto usted ya lo ha escuchado antes, este tipo de mensaje o este mensaje o el tema, pero nunca está de más volver a recordarlo, hermano. Que algo que tiene que ver con nosotros, que es muy importante, que tenemos que aprender a obedecer. Y no nada más aprender, porque de nada sirve saber obedecer y no obedecer. O sea, una cosa es saber hacerlo y otra cosa querer hacerlo. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Como muchas veces el mismo hombre se complica la vida con ir en contra de lo que Dios dice, con lo que Dios manda, y desgraciadamente eso es muy común. Así que esta tarde, esta noche, hermano, lo invito a que tenga su Biblia ahí a su lado, su libro, su teléfono, su tableta, computador, lo que tenga. Y vamos a juntos a estudiar un poquito lo que dice la palabra del Señor para que podamos aprender o recordar algo que ya lo hemos visto antes desde otra perspectiva. Así que bienvenida, pastora Diana, Dios te bendiga, hermana. Hermano Félix, Dios te bendiga, pastor. A Isaac, si anda por ahí también, bendiciones. Y a todos aquellos que ya se conectaron, hermanos, Dios me los bendiga. Como le digo, hay veces que me aparecen algunos, otros no me aparecen todos, pero igualmente bienvenidos, hermanos, todos aquellos que se conectan. A Felipe, Amparito, si anda por ahí, Cristian, a todos mis hermanos de la iglesia también. Dios les bendiga, y pues ahorita en unos minutos vamos a arrancar, o vamos a empezar, pues, no sé cómo se diga en Colombia, pero bueno, vamos a empezar a estudiar lo que es la palabra del Señor. Ahí está, ya ve, ahí está la hermana Cristian Mejía. También bienvenida, hermana. Igual si anda Antonio por ahí, bendiciones a mi hermano Antonio. Y como le digo, hermanos, vamos a estudiar un poquito lo que es la palabra del Señor. Algo que tiene la palabra del Señor desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Tiene muchas cosas que nos hacen recordar, nos previenen de no hacer las cosas bien, nos previenen de no obedecer al Señor, nos previenen de no hacer su voluntad y lo que es hacer su voluntad. Hoy vamos a ver una historia que por demás es triste, porque hasta los tiempos de hoy, en estos años, en estos días de actualidad, en esta fecha de 23 de noviembre del 2021, el pueblo de Israel todavía sigue sufriendo sus malas decisiones respecto con Dios o respecto a Dios. Desgraciadamente, el pueblo de Israel, o la historia del pueblo de Israel, debiera ser un ejemplo de lo que no hay que hacer. Y bueno, no es hablar mal del pueblo, no es hablar mal de las personas, simplemente tomar el ejemplo de lo que no debemos hacer. Hermana Karina, Dios te bendiga, hermana, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Bendiciones. Y bueno, hermanos, pues ¿qué le parece si en lo que se conecta más gente, más personas, busca en su libro, en su Biblia, el libro de Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1.
Y como le decía, hermano, hace un momento, desgraciadamente, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel que hasta aún en estas fechas, en estos días, sigue lamentando o sigue sufriendo las malas decisiones que han tomado. Igual, no nada más el pueblo lo ha hecho, lo hemos hecho nosotros también. Algunos más que otros, pero todos hemos cometido ese error. Afortunadamente, podemos llegar al trono de la gracia y pedir perdón por medio del sacrificio de Jesús, y por medio de eso el Señor nos perdona. Pero también Dios espera, hermano, que no sigamos cometiendo ese error. Bienvenida, hermana Sandra Melchor, Dios le bendiga, qué bueno que ella está aquí. Bendiciones, Jonathan, hermano Jonathan, Dios te bendiga, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Entonces, hermano, ¿qué le parece si comenzamos orando, poniendo esto en las manos del Señor? Por favor, acompáñeme. Padre, en el nombre de ti, Hijo amado Jesús, te damos gracias, mis hermanos y yo, aquellos que ya están conectados, aquellos que solamente están viendo o los que van a ver también este video más adelante, que nos ayudes y nos bendigas, Padre, con tu palabra esta noche. Te ruego, Padre, que me des las palabras necesarias, las palabras justas para hablar, Señor. Que no sea ni mi emoción ni mi sabiduría humana, Padre. Que sean palabras tuyas dadas, Padre, mediante tu Espíritu. Igualmente, unge el oído de mis hermanos, su corazón, su mente, Señor. Y por favor, Padre, reprende todo ataque del enemigo, tanto a la transmisión como a la recepción, Señor. Y bendícenos con tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar juntos y una vez estudiando tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bueno, mis hermanos, como le decía yo, abra su Biblia o lo que tenga a la mano en el primer libro de Samuel, capítulo 8, que es una historia, como les decía hace unos momentos, muy triste. Desgraciadamente, el hombre, cuando comete un error, a la mayoría de los hombres no les gusta que se lo digan. Pero cuando es Dios el que te dice que estás mal, no vale la pena ni ponerse mal, ni enojarse, porque Él no miente. Él dice la verdad. Y como usted puede ver ahí en el tema de hoy en la pantalla, se llama Cuando el hombre no quiere obedecer. ¿Qué es la palabra obedecer? Seguir instrucciones, seguir mandatos, cumplir mandamientos dados por una persona mayor o una persona más alto en poder, en dignidad. O también es seguir instrucciones del dueño o del amo. La Biblia usa mucho, en el hebreo se usa mucho la palabra Adonai. La palabra Adonai viene del hebreo que significa Adon, amo. Nai, mi amo. Entonces muchas veces es lo mismo que decir mi Señor. Solo que en hebreo se entiende como que uno es esclavo, o como que uno es el esclavo y él es el amo. Es un poquito más, ¿cómo se dice? Más fuerte la traducción, pero a la vez es más entendible. Entonces, ¿qué es obedecer? Seguir instrucciones. Desgraciadamente podemos ver desde el principio, desde la creación, desde Adán y Eva, el ser humano siempre trató de hacer las cosas a su manera, olvidándose de los mandamientos de Dios. El primer pecado que vemos de desobediencia es el que hizo Eva cuando comió del fruto prohibido. Y no solamente eso, que le dio al marido. ¿Por qué Dios castiga al hombre más fuerte que a la mujer? Precisamente porque el hombre representaba a Dios en la tierra. Era la persona especial para la cual se había hecho toda la creación. Entonces nosotros como hombres, como sacerdotes de la casa, tenemos mayor autoridad, pero a la vez también tenemos mayor problemas con Dios cuando no obedecemos, o somos el causante de que nuestra familia no obedezca. Y eso es lo que vamos a ver ahora.
Vaya conmigo, no se olvide del tema cuando el hombre no quiere obedecer. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 20. Lo voy a leer completo, los 20 versículos, y de ahí nos vamos uno por uno, ¿ok? Para irlo poco a poco explicando. Dice Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersiba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho o la justicia. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido por rey. Bienvenido, hermano Felipe, Dios te bendiga. Ok, mis hermanos, vámonos otra vez a volver al versículo 1. Esta historia es triste porque ahí comenzó la decadencia del pueblo de Israel a más grande manera. El pueblo de Israel había tenido muchos problemas desde que salió de Egipto. Las primeras personas que se empezaron a rebelar en el desierto fue Natán y Abirán, junto con otros que se opusieron a Moisés. Luego después fue María y Aarón que se pusieron en contra de Moisés. Después de eso, muchas veces el pueblo de Israel renegaba de andar en el desierto. Pero lo que el pueblo de Israel no recordaba o no quería recordar es que por causa de su desobediencia o por causa de querer hacer lo que ellos querían, les venían ese tipo de problemas. Ahora bien, en el mundo de la psicología hay un dicho o algo, un problema mental psicológico que le llaman memoria selectiva. ¿Qué es la memoria selectiva? Yo solo quiero recordar lo que a mí me conviene. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre recordaba lo malo que pasaba o lo malo que les sucedía. Pero el pueblo de Israel no recordaba por qué razón venían esos problemas. Ahora bien, Jesús lo dijo de esta manera, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso se ha cumplido desde Adán y Eva, hermano. Eso se ha cumplido desde Adán y Eva. O sea, no es algo nuevo. El problema es que el hombre tiene memoria selectiva. Es muy difícil que el hombre haya un hombre que de veras reconozca todas las cosas buenas o malas, pero que recuerde todo. La mayoría de la gente solo usa la memoria selectiva. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Que después de que entraron a la tierra de la mano de Josué, en el libro de Josué está todo explicado, viene el libro de los jueces, que Dios levantaba un hombre para regir al pueblo de Israel. Y el último de esos jueces fue el profeta Samuel, uno de los hombres más ungidos, uno de los hombres más respaldados por Dios por medio de su espíritu, del cual incluso Jesús da testimonio y dice que de las palabras que Samuel dijo, ninguna cayó a tierra. En otras palabras, todas las palabras
que Samuel habló se cumplieron. Y aquí viene una pregunta interesante para aquellos que tal vez se la están haciendo. Entonces, ¿quiere decir que los demás profetas hablaron cosas que no se cumplieron? No, no es eso. Cuando Jesús está hablando de que toda palabra que habló Samuel se cumplió y no cayó a tierra, es que todas las palabras que habló Samuel se cumplieron mientras él estuvo vivo. Hay muchas palabras, muchas profecías, tanto de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que ellos murieron y no se han cumplido. Eso no quiere decir que no se van a cumplir. Cuando Jesús está diciendo que Samuel ha sido el único profeta del cual ninguna de sus palabras cayó a tierra, se refiere a que todo lo que habló Samuel se cumplió mientras él vivía. ¿Ok? Tenga eso en mente. Ahora que, ok. Entonces, ya al final del libro de los jueces, principios del libro de Primera de Samuel, Samuel ya tiene muchos problemas. Porque la gente, desgraciadamente, cuando la gente está pasando tribulación, todos quieren cambiar. Todos quieren ser diferentes, ya se van a portar bien. Si no recuerdas la pandemia cuando comenzó el año pasado, ¿cuántos no se enfermaron? ¿Cuántos no vieron personas o familiares cercanos que estaban mal por causa de esa epidemia? Y muchos de los que estuvieron enfermos, ¿cuántas cosas no le prometieron a Dios? La pregunta sería, ¿ya se las cumplieron a Dios? De todo lo que prometieron, de todo lo que dijeron, Señor, si tú me sanas, si tú me cuidas, si tú me levantas, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Eso queda en la mente de cada uno. Igual, si tuvimos problemas que se enfermaron familiares, lo mismo, hermano. La Biblia dice en el libro de los Salmos, y tú cumplirás todos tus votos que le hagas al Señor. Volvemos otra vez a lo mismo. Es como decir, si no me acuerdo, no pasó. No es así. A mí se me podrá olvidar lo que yo le diga al Señor, pero a Él nunca se le va a olvidar. Bien, en el versículo 1 de 1 de Samuel capítulo 8 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, Samuel ya era un anciano. Lógicamente, al ser anciano, tienen que entender que tenía problemas de movilidad, tal vez ya no era la misma fuerza que tenía, ya no era la misma energía, pues. Y dice aquí en el versículo 1, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Por qué Samuel puso a sus hijos? Se entiende que Samuel había enseñado bien a sus hijos. Y esto nos enseña una cosa muy interesante, que aunque el padre enseñe bien a los hijos, los hijos los que deciden si lo hacen bien o lo hacen mal. Dice el versículo 2, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Era la ciudad más importante o la aldea más importante por donde se basaba, donde estaba Samuel con sus hijos. Versículo 3, aquí viene el gran problema. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Aquí viene una gran enseñanza para los que somos líderes. Llámese pastor, evangelista, profeta, maestro, ujier, diácono. Todo aquel que tiene cierta autoridad en la iglesia es una referencia para nosotros de no caer en el engaño ni en el error. Dice el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Mire, hermano, los que son líderes deben de tener el conocimiento y la sabiduría para preparar líderes. Pero eso no quiere decir que la persona que está siendo preparada para ser líder de veras trabaje o funja como un buen líder. Yo soy responsable de lo que yo enseño, pero yo también soy responsable de lo que yo aprendo, y también soy responsable si que lo que he aprendido bien no lo hago. Yo como líder puedo hacer malas cosas, puedo practicarlas mal, no seguir los lineamientos con los cuales me enseñaron los lineamientos bíblicos, pero es decisión mía. En este caso, cuando Samuel pone a sus hijos como jueces de Israel, él lo hace de la mejor voluntad.
pero fueron los hijos los que tomaron la decisión de no hacer las cosas como su padre las hacía. Porque dice, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Cuál es el derecho? El impartir la justicia de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese es un problema muy grande, hermano. Ese es un gran problema por medio del cual, si yo no hago las cosas como Dios dice, voy a provocar que la gente se aparte de Dios y se vuelva rebelde. ¿Por qué? Porque lo primero que piensa la gente, si eso es él, que es un líder, o que es un pastor, o que es un esto, es un maestro, es un profeta, o es un evangelista, entonces yo tengo pretexto para no hacerlo también. Y muchos de ellos, hermanos, créeme que mucha gente que tiene un ministerio, un llamado, un liderazgo, van a ser llamados delante del trono blanco y ahí se van a dar cuenta que no debieron haber hecho lo que muchas veces han hecho. Que por culpa de ellos, mucha gente se ha salido, mucha gente ha sido lastimada. Y eso es un recordatorio para nosotros. Porque algunas veces juzgamos mal. Dicen, es que si ellos hacen eso es porque así le enseñó. No, la persona que enseñó pudo haber enseñado muy bien. Pero si la persona que aprendió no quiso hacer las cosas correctamente, ya no es el problema del que enseñó. Y simplemente te doy un ejemplo. Jesús le enseñó a 12. El que ya no siguió fue Judas. El hecho de que el maestro, Jesús, les haya enseñado bien, no tiene pretexto Judas para decir que aprendió mal. Él decidió hacer malas cosas. Así que muchas veces, o la mayor parte del tiempo, no es culpa del que enseña, es del que quiere aprender. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. ¿Quiénes son estos los ancianos de Israel? Desde que estaban en Egipto, eran 12 tribus. Entonces, por medio de Dios se había hecho un concilio de los ancianos de Israel, en el cual era un grupo de los 70, lo que comúnmente leemos en los 4 evangelios cuando se refiere al Sanedrín, que son los 70 representantes del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Entonces aquí se le podríamos llamar, entonces vino el Sanedrín, o todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, o sea, se reunieron. Porque lógicamente ya estaban viendo que los hijos de Samuel no estaban haciendo lo correcto. Y aquí cometieron un error muy grande. En lugar de pedir a Samuel que orara a Dios para que pusiera personas correctas, ellos dijeron, no, esto ya no trabaja. Este sistema ya no trabaja. ¿Cuál era el sistema que había en ese entonces? Según el origen de las palabras, se llamaba teocracia. ¿Qué es teocracia? Teocracia viene del griego. Teos, Dios. Gracia, gente. En otras palabras, teocracia significa Dios gobierna a la gente. Entonces ellos se pusieron a pensar, en lugar de pedir que Dios mandara a otra persona como Samuel o una persona que se levantara con la autoridad de Dios para guiarlos, dijeron mejor seamos como los demás, que seamos igualitos a las demás naciones. Y vienen en el versículo 5 y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Aquí viene el gran problema. Dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. En lugar de decirle, habla con Dios para que levante una persona como tú, para que nos juzgue, ellos pidieron un rey como las demás naciones. Ese es el problema del ser humano. Siempre quiere compararse con el mundo. ¿Tú crees que todo lo que Dios hizo desde el momento en que Jacob y 70 personas bajaron a Egipto, cuando estaba José todavía, no habían visto la mano de Dios?
cómo Dios poderosamente los había sacado de Egipto, cómo abrió el mar, cómo se presentó delante de ellos en el monte Sinaí, y todas las bendiciones y todas las cosas, todo el maná, las tórtolas que les dio de comer, cómo abrió la peña donde les dio agua, y ni aún así ellos lo reconocieron. O sea, hay gente que de todos modos Dios los bendice, Dios los prospera, les da cosas, Dios les da un buen trabajo y todo. Y una vez que lo tienen, es como que Dios nunca se los dio, sino que ellos lo consiguieron por sí mismos. Es como decir, yo no necesito Dios ahorita, cuando yo ya esté viejo, cuando ya esté al final de mi vida, entonces me acercaré. Cuando la Biblia dice que nadie sabe cuándo vamos a vivir. La Biblia dice que nadie tiene la vida asegurada. Hay una cita bíblica en uno de los evangelios que dice que el hombre, por más que se esfuerce, no puede añadir un codo a su vida. Ese mismo versículo en arameo dice, nadie por más que se esfuerce puede añadir una hora a su vida. Dice muy diferente en arameo. Pero para que te des cuenta, ese es el gran problema del ser humano. Una vez que ya está bien, una vez que ya tiene lo que quiso, se olvida de Dios. ¿Cuántas personas han estado enfermas y ruegan, lloran, lagrimean, Señor, ayúdame, Señor, sáname? Y una vez que Dios pone su mano, se olvidan. Como que nunca estuvieron enfermos, como que nunca tuvieron necesidad. Por eso te decía, la gente hace exactamente lo que hizo el pueblo de Dios. Aquí dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ese es el problema. El ser humano, el cristiano, que se dice hijo de Dios, quiere compararse con los del mundo y ser igual a los del mundo. Eso sí, sin perder su salvación. Dios no puede ser burlado, hermano. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. En otras palabras, a Samuel no le molestó lo que le dijeron de sus hijos. Porque también hay ciertos cristianos, ciertos hermanitos, que si le dicen algo de su familia que están haciendo mal, se ofenden. Aquí, como tú puedes ver, el versículo 6 dice que a Samuel no le agradó las palabras que le dijeron, danos un rey. Él no tuvo nada que decir de sus hijos, porque hubiera sido el peor ciego que había en ese entonces, porque él mismo miraba a sus hijos. Él entendía por qué el pueblo no estaba contento con sus hijos, porque más arriba está diciendo la razón por el cual ellos se habían desviado del camino de Samuel. Pero a él lo que le dolió, dice, danos un rey que nos juzgue. Dice, y Samuel oró a Jehová. En el versículo 7 dice el Señor, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. O sea, no te pongas a pelear con ellos. Eso es lo que muchas veces uno como líder tiene que hacer con los hermanos. Que le rebaten, que le dicen, que le pelean. Entonces mejor escucharlos y no entrar en controversia. Dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. En otras palabras, Dios le está diciendo, no lo tomes personal. Claro que a Samuel le dolió, será su Dios, él era el siervo de Dios, pero Dios le está diciendo, no lo tomes personal contigo, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y ese es un problema, que a veces pensamos nosotros que Dios va a aguantar todo lo que le digamos. Bueno, no va a decir nada, no va a reaccionar. Pero va a llegar un día que te vas a dar cuenta que esas mismas palabras que uno dice se vuelven contra nosotros. Y eso es lo que pasó. En el versículo 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. En otras palabras, el ser humano, cuando está bien, se olvida de quién le dio la bendición. El ser humano, mientras esté bien, mientras no sufra, mientras tenga de todo, está contento y dicen o piensan que todo eso le ha venido porque son buenas personas,
pero los que de veras aman a Dios saben que todo lo bueno viene de Dios. Y esa es una de las cosas que el diablo siempre ha tratado, de que nosotros nos olvidemos de quién nos da las buenas cosas. Claro, también vienen pruebas, también vienen desiertos, también vienen enfermedades, lo que venga. Pero de todo lo que Dios permite, dice el libro de Romanos, al cristiano todo le ayuda bien. Todo lo que nosotros pasemos trae una bendición. A veces inmediatamente, a veces al tiempo. Pero volvemos otra vez al punto. Es como Dios quiere y porque Dios lo quiere así. No se trata de que yo lo quiera o yo lo decido. Y ese es el gran problema del ser humano. Dice, ahora pues oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos. O sea, diles, háblales, dándoles una última oportunidad para que ellos recapaciten. Dice, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dice el versículo 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y fíjese lo que dice el versículo 11, y es muy interesante. Dice el 11, dijo, hablando de Samuel, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Está hablando que los iba a hacer siervos y soldados para que fueran a defender lo que él quisiera en las guerras. Versículo 12. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses. Dice, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. En otras palabras, en lugar de ser un pueblo libre, iba a ser un pueblo sometido. Porque el que tenía la palabra, el que iba a tener la ley en su boca, iba a ser el rey. Ahora bien, muchos de nosotros hemos trabajado o hemos tenido un patrón. Dentro de los patrones hemos tenido buenos patrones y no muy buenos patrones. Sin embargo, la necesidad de trabajar nos obligaba a obedecer. Aquí en Estados Unidos es muy fácil negarse a cuando te están insultando, te están diciendo malas palabras para que hagas las cosas. En los países de nosotros no es así. En los países de nosotros, si tú no quieres hacer las cosas, te hablen bien, te hablen mal, no quieres hacerlo, simplemente te corren. Aquí no, porque aquí todavía uno se puede defender un poquito más con las leyes. Eso era lo que Samuel trataba de hacerlos entender. Cuando haya un rey, él te va a quitar tus hijos, los va a hacer sus siervos, los va a hacer sus soldados, van a tener que obedecerlos y muchos de ustedes van a perder a sus hijos porque el rey los va a tomar para llevarlos a la guerra. Pero el pueblo era tan necio y tan terco que no quiso entender razones. Versículo 13 dice, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, sirvientas. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. En otras palabras, una especie, digámoslo así, como de esclavitud, no como estaban en Egipto. Pero ellos ya no se iban a poder mandar solos. Cuando Dios reinaba sobre ellos, todos tenían libertad. Nadie les quitaba a los hijos, nadie les quitaba a las hijas, sus tierras cada quien las tenía. Sin embargo, Dios les está advirtiendo lo que iba a hacer. ¿Por qué? Recuerda las palabras que le dijo el pueblo a Samuel. Queremos un rey como todas las naciones. Eso era lo que hacían los reyes en ese entonces. El rey era suyo, toda la tierra que él reinaba. Él podía tomar decisiones. Y si quería pagaba la tierra que agarraba, y si no simplemente la confiscaba. Y eso era todo. Versículo 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas,
para dar a sus oficiales y a sus siervos. O sea, era el diezmo que iba a tomar del pueblo para mantener a sus ejércitos. 16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. En otras palabras, los iba a usar como constructores para su beneficio. 17. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. No nomás les dice a unos cuantos, le está diciendo a todo el pueblo, y seréis siervos de ese rey. Versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y eso lo vemos a través del tiempo, cómo sufrió el pueblo con Saúl. Con David estuvo más o menos bien, digamos más bien que mal. Con Salomón al principio estuvo bien, pero después de la mitad de la vida de Salomón empezó a irse para abajo y el pueblo empezó a sufrir. Por causa de tantas mujeres que tenía que adoraban a otros ídolos, el pueblo de Israel empezó a caer en idolatría. Ya no se diga después de Salomón cuántos reyes no hubo, que el pueblo solamente sufría, clamaba, lloraba, y sin embargo Dios de vez en cuando intervenía y ponía su mano y los libraba de sus reyes. Pero casi todos los reyes que usted puede leer en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, habla de la maldad de la mayoría de los reyes de Israel. Y después del reino del norte de Israel y del reino del sur de Judá. Ellos mismos, el pueblo de Israel, se echó encima ese alacrán. Que hubiera sido más fácil. Nosotros podemos leer y entender la historia y decir hubiera sido mejor quedarse siendo Dios el rey y al que hay que obedecer. Ok, es fácil decirlo. Es sencillo decirlo. Te hago una pregunta. ¿Tú obedeces? ¿Yo obedezco? Si le preguntáramos a Dios ahorita mismo, si somos 100% obedientes, ¿qué crees que Dios diría de cada uno? Yo te podría decir, sí, yo soy muy obediente, pero ese es mi concepto. Eso es lo que yo pienso. Pero aquí no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que Dios piensa o de lo que Dios dice. Ese es el gran problema, que muchas veces el ser humano, el cristiano, se siente mejor que otras personas. Personas que tal vez no están dentro de la iglesia, o personas que no conocen a Jesús. Se sienten mejores, si van a una iglesia grande, donde hay mucha gente, se sienten mejores que las iglesias pequeñitas que tienen poca gente. Ese es el gran problema de todo, hermano. Que todos quieren ser igual a los de afuera. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas? ¿Por qué no somos como la iglesia fulana? ¿Por qué no somos como la iglesia tal? Allá tienen esto, allá tienen lo otro. No. Cada iglesia es diferente. Dios le da a cada iglesia su manera de trabajar, su estrategia, su forma de cómo trabajar para Él. Porque solamente Dios sabe por qué levantó esa iglesia. Si la visión mía no está de acuerdo a la visión de los líderes, entonces estoy en la iglesia equivocada. Si yo quiero que haga lo que tiene la otra y en esta no se puede, pues fácil, no es más fácil que me vaya yo para la otra. Pero ni aún así se van. Es ganas nomás de estar causando problemas, hermano. Ahora bien, bienvenida hermana Marcela Posada, Dios me la bendiga. Dice, versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Desgraciadamente, aún ahorita, hermano, en las iglesias, siempre habrá gente que por más que le digas, por más que le muestres, por más que le enseñes, por más que le digas con razonamientos que está mal lo que van a hacer, ya están decididos a hacerlo. Entonces, ¿qué toca? Lo que le dijo Dios a Samuel.
hazle caso a todo lo que te digan. No les digas nada. ¿Para qué? Ya les explicaste, ya les enseñaste con manzanitas, ya les enseñaste contando los dedos, y ni aún así quieren. Hermano, ¿qué más puedes hacer? Obligarlos no puedes. Hablarles fuerte no puedes, porque se ofenden. Hasta eso. Son sentidos. No les puedes decir algo porque ya se ofendieron. Y es triste. Es triste porque mucha gente que es así, tienen años en el Evangelio. Se supone que ya debieran estar crecidos, como dijo Pablo, debiendo ser maestros. Es necesario volverles a enseñar los rudimentos del Evangelio. Tienen que enseñarse, volverles a enseñar como si fueran niños de pecho, hermano. Cuando ya llevan años en el Evangelio. Esa es una vergüenza, hermano. La verdad, hermano, esa es una vergüenza. Ha habido unas personas que llegan a nosotros, yo tengo 20 años, 25 años, 30 años en el Evangelio. Y a la hora que los ves actuar, hermano, es como que no llevaran ni 5 años. Son tan infantiles en sus pretextos. Son tan infantiles en sus respuestas, en su manera de trabajar, hermano. Y es triste, pero sucede. Dice el versículo 20, ahí mismo de 1 Samuel 8. Dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernarán. Dice, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Aquí hay un punto interesante. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Aquí en la iglesia de nosotros, hermano, es una iglesia pequeña todavía. Se está después, casi 3 años, si primero Dios cumpliendo 3 años en la primera semana de diciembre, se está compactando la base, se está compactando las columnas para lo que viene más adelante. Dios está haciendo cosas tan buenas ahorita en la iglesia que la gente está entrando en lo que es la visión de la iglesia. Nosotros no deseamos ser igual a las iglesias de alrededor, a la de al lado, la de allá, del fulano, del sultano, no. Nosotros estamos conscientes en este ministerio para qué nos llamó el Señor, para qué nos levantó como iglesia. Y eso es lo que hemos tenido desde el principio. Tratar de no movernos, de no salirnos de la estrategia o de la visión que Dios dio a las cabezas. No es fácil, claro que no es fácil. Cada hermano, cada hermana es una cultura, es un pensamiento diferente, una manera diferente de ver las cosas. Entonces el trabajo de nosotros los líderes es ir conjuntando toda la gente a que todos vayan cambiando su manera de ver y de adaptarse y de congregarse a lo que es la visión de la iglesia. No la visión de la pastora, no la visión del pastor, no mi visión al del hermano, no. Al trabajo y a la visión que Dios nos dio. Por eso usted puede ver ahí en el logo de la iglesia, Lucas 4:18. Esa es nuestra visión. Eso es lo que nosotros estamos persiguiendo, porque nosotros no queremos ser iguales a otras iglesias. Nosotros tenemos claro para qué Dios nos levantó y hacia dónde quiere Dios que vayamos. Ahora dice, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Cuando dice hará nuestras guerras, es superficial o es un doble sentido, porque lógicamente, si la persona estaba joven o estaba en condiciones de poder pelear, se lo iban a llevar. Y no era de que si quería, se lo iban a llevar. ¿Por qué? Porque el rey así lo ordenaba. Ese es el gran problema. Ese fue el gran problema y sigue siendo el gran problema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel actualmente busca consenso de las naciones. Busca que las naciones lo acepten. Busca que las naciones lo respeten. ¿No sería más fácil que el pueblo de Israel volviera hacia atrás y le dijera a Dios, hemos cometido, por miles y miles de años, hemos cometido el error de no obedecer? Fíjate, son como mil años de Samuel
al nacimiento de Jesús. Más 2000 años, 3000 años. 3000 años, más o menos, en que el pueblo de Israel pidió un rey. Y desde entonces, el pueblo de Israel sigue sufriendo sus malas decisiones. ¿No sería más fácil que el pueblo de Israel se arrepintiera y le pidiera a Dios una oportunidad más y que fuera Él el que los guiara? Podemos decir, ahorita es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Ellos saben quién es Dios. Ellos conocen a Dios. Ellos creen en su Dios. Pero, ¿qué es más fácil? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Estar mejor con los hombres que estar con Dios. Ese es el gran problema. ¿Por qué crees que hay mucha gente que sufre? ¿Por qué crees que hay mucha gente que no se acaba de salir de una cuando ya se metió en otra? La necedad de no querer obedecer a Dios. Fíjate lo que dice Jeremías. Acompáñame a Jeremías capítulo 15. Fíjate la bendición de hacer las cosas como Dios dice. Y es una advertencia también que nos dice ahí. Jeremías capítulo 15, versículo 19 en adelante. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, te conviertes de todo corazón, no si te convences en la mente, te conviertes de todo corazón, yo te restauraré, te va a volver a cuando obedecías, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso del vil, en otras palabras, si le dieras más importancia a las virtudes que tienes para Dios en lugar de las cosas que no le agradan a Dios, serás como la boca de Dios. Y fíjate lo que dice más adelante. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, si eres un buen cristiano, obediente, y estás trabajando en tu iglesia y sigues haciendo las cosas que te tocan hacer sin rezongar, sin estar poniendo trabas, hermano, ¿para qué te vas a convertir como los de afuera o los de la otra iglesia cuando aquí es donde te trajo el Señor? Escucha bien, conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. Ahorita, hermano, en cualquier iglesia, que porque la iglesia fulana tiene danzadoras o bailadoras, ya también ellos la pusieron. Que porque ya pusieron foquitos de colores allá en la otra iglesia, aquí ya también la pusieron. Eso es una copiadera, hermano. Eso no es ser original. ¿Por qué? Porque nomás dan show. Es un show. Hay una iglesia que es muy famosa, que se llama la famosa iglesia Hillsong. Han empezado a cerrar iglesias. ¿Por qué? Porque ya la gente está decepcionada de todas las barbaridades que se ven en esos lugares. Si yo creo y estoy seguro de que estoy haciendo bien las cosas para Dios, en la máxima posibilidad de mis fuerzas, de mis capacidades, ellos se tienen que convertir a mí y no yo a ellos. ¿Sí me entiendes? ¿De qué sirve, hermano, que te vas a tal iglesia y te reciben como si fueras un ángel y todo eso? ¿De qué sirve que digas, yo fui a tal iglesia y me dieron esto, me dieron lo otro, allá sí me reconocen, allá sí creen en mí y todo, cuando en tu iglesia no lo hacen? Yo no le encuentro sentido a eso. Como dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. En otra palabra, sea un ejemplo de un cristiano obediente, de un hijo sometido a Dios. Versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. En otras palabras, las batallas las va a pelear Él.
Tú te vas a mantener de pie, parado, creyendo en Él, y Él va a hacer todo. Dice el 21, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. No importa que seas anciano, seas joven, seas niño, seas mujer, Dios hará todo lo que Él ha dicho. Pero para que lo haga, hay que ser obediente. Por ejemplo, como podemos leer, podemos preguntarnos ahorita, entonces, ¿debo obedecer las leyes? Claro que hay que obedecerlas. Pero la ley humana que vaya en contra de la ley de Dios, no podemos obedecerla. Así de sencillo. Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, mi hijo que está en México, tendría como 12, 13 años, él iba a la Junior High y luego entró a la High School. Cuando nos sentábamos a estudiar la palabra de Dios, había veces que él me decía, es que en la escuela nos dijeron esto y esto y esto y esto y quieren que lo haga así. Y yo le decía a mi hijo, ¿tú crees lo que estábamos estudiando en la palabra de Dios? Me dice, sí. Entonces obra conforme a la palabra de Dios. Dice, pero entonces te van a mandar un papel de por qué razón me están quitando puntos o que por qué razón no lo estoy haciendo, porque va en contra de la palabra de Dios. Yo le dije a él, mientras tú cumplas con la palabra de Dios, así te cueste la escuela, no importa. Tú cumple con lo que Dios dice. Y si la gente en la escuela no le gusta, ese es problema de la escuela. Porque no por darle gusto a la escuela, que te están enseñando a algo mal, te están diciendo algo mal, o que hagas algo mal, tú vas a ir en contra de la palabra de Dios. Yo simplemente te pido, primero tienes que creer lo que estás estudiando, segundo creerle a Dios y tercero obedecerle a Dios. Así te pongan en mal o se ponga en contra de la escuela, los maestros, la directora. Y hubo una ocasión que una de las maestras, no recuerdo si fuera de ciencias naturales o la de sociales, me mandó una nota y me dijo, mire señor, su hijo fulano así, 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 así. Yo le contesté la nota y le dije, con todo respeto, maestra, mi hijo sabe responder por sí mismo. Y como él le respondió a usted con todo respeto, yo lo apoyo. Así que si usted tiene que hacer algo en contra de él por las reglas de la escuela, no se preocupe, hágalo. Pero mi hijo cuenta con mi respaldo. ¿Por qué? Porque mi hijo sabía lo que decía la palabra de Dios. Y volvemos otra vez a lo mismo. A veces va a haber que luchar con el mundo. Y no nada más con el mundo metido dentro de la iglesia. Porque es una verdad, el mundo, la iglesia se ha mundanalizado. Entonces va a haber que luchar muchas veces con ello. Pero si nosotros como padres no apoyamos a nuestros hijos y al contrario, haz lo que dice la maestra, haz lo que dice el maestro, entonces nosotros no estamos creyendo en un Dios que está para librarnos de todos los ataques y de la mano de los fuertes. Ahora bien, aquí el punto interesante es este. ¿Por qué razón dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos? La respuesta está en 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Ve conmigo, por favor. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Y fíjate lo que dice. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas e leídas por todos los hombres. 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora entiendes por qué dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Porque nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Desgraciadamente, hace muchos años, la palabra de un cristiano valía. Donde quiera que iba un cristiano y por ser cristiano, su palabra tenía valor.
Ahora ya no. Ahora ya no. La palabra de un cristiano ya no vale. Ahora cuenta más el testimonio. Y todo se tiene que hacer legal por medio de un escrito con firma. ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo cristiano se ha encargado de no darle valor a su propia palabra. Es lo que siempre hemos tratado de enseñarle a la gente en este ministerio. Si tú dices, mañana voy a estar en tu casa a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde más tarde tienes que estar ahí. Porque si un cristiano da su palabra y dice a tales horas voy a ir, y llega 15, 20 minutos después, ¿tú crees que ese cristiano es de confianza? ¿Cuántas veces en las iglesias, en las reuniones de líderes, has escuchado o hemos escuchado, yo lo hago, yo sé hacerlo, yo esto, y pasan los días y como que nunca dijo nada a esa persona o las personas? Y ese es un error. Porque si decimos que somos cristianos, somos cartas leídas por todos los hombres, tanto para bien como para mal. Y una vez más, hermano, si quieres volver a leer Primera de Samuel, capítulo 8, date cuenta cuál fue el error del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se sentía tan justo, con tanto conocimiento, con tanto respaldo, que dijeron, Dios nos va a dar lo que le pidamos. Y sí se los dio. Pero hasta la fecha siguen sufriendo los errores, siguen sufriendo todos los problemas que desecharon ellos al desechar a Dios como rey, al desechar a Dios como el rey de ellos que los guiaba por donde Él decía. Desgraciadamente el ser humano siempre quiere ser igual a los demás, a los de afuera. Es que allá no son tan religiosos, es que allá no son tan estrictos, es que allá esto, es que allá lo otro, es que allá sí, allá tienen esto, allá tienen lo otro. No te engañes, hermano, no te engañes. El diablo te puede meter una idea que no es la correcta. Y una vez que das el paso para hacerlo, te vas a dar cuenta de tu error. Y ese es el problema, que después para regresar te va a costar más trabajo. Y bueno, hermanos, pues eso es lo que Dios me dio para esta tarde. Espero, hermano, que lo hayan entendido. Espero que haya sido fácil de entenderlo. Espero que no haya sido tan complicado. Así que, ¿qué te parece si cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios? Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se conectaron, por cada uno de mis hermanos que se hizo presente y que comentaron, y aquellos que nada más vieron, Señor. Bendícelos grandemente, guárdalos, Padre, que podamos meditar en tu palabra, podamos ponerla en obra, y sobre todo, Señor, que podamos quitar cualquier duda o cualquier malentendido que hayamos tenido hasta ahora, Señor. Gracias te doy, Padre, por cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes. Bendícelos, guárdalos, Señor, grandemente. Todo aquel que tiene necesidad de cualquier tipo, de cualquier cosa que necesiten, Señor, que seas tú proveyéndolos, bendiciéndoles, Padre, en cualquier lugar de esta tierra donde ellos se encuentren, donde nos escuchen, que seas tú grandemente con ellos, Señor, y que esta noche descansen en sus casas, meditando tu palabra, y que el día de mañana sea mucho mejor que el de hoy, Señor. Gracias, Padre, llénalos de misericordia, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, y que podamos, Señor, seguir siendo obedientes a ti, aunque nos cueste la vida, Señor. Gracias, Padre, y todo eso te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. No se les olvide el día de mañana el devocional a las 10 de la mañana, hora de California. No sé a quién de mis hermanas le toca, pero no se les olvide mañana a las 10 de la mañana. Y así, hermanos, pues nos despedimos esta tarde. Espero que no se hayan aburrido. No se hayan aburrido, al contrario,
que nos dejan dormido, sino que, hermanos, meditemos un poquito en la palabra y de tantas cosas que Dios tiene buenas para nosotros. Claro, a veces no es fácil obedecer. A veces cuesta. Dirá usted, no, pues que entre más viejos es más fácil. No, hermano, es la misma, estamos en la misma lucha. Yo estoy en la misma lucha que ustedes. A veces cuesta trabajo, a veces es difícil. A veces hay que pensar las cosas 1, 2, 3, 4, 5 veces para estar seguros que uno va a hacer lo correcto. Todo es una lucha, hermano. La lucha se va a acabar cuando nos vayamos de este mundo físico. Y bueno, mientras estemos aquí, hay que ponerle toda la intención, todas las ganas para seguir adelante. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga. Un placer estar con ustedes y bueno, pues que disfruten esta noche y los días que vienen. Me parece, no, el viernes no va a haber transmisión porque no va a haber servicio, porque aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias el jueves, entonces probablemente va a haber transmisión hasta el próximo domingo. Pero igualmente, hermanos, Dios les bendiga, placer estar con ustedes y no se olviden, hermano, sigamos orando unos por los otros. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.